Olá, buenas noches, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Espero que bien. Yo soy Franciele, yo soy alumna de medicina y estoy acá para hablar hoy un poquito sobre hipersensibilidad tipo 4. En la unidad 6, 6 de patología que los profes nos pasan, tenemos una secuencia de enfermedades inmunológicas. En nuestro primer video estuvimos hablando sobre las definiciones de lo que sería la inmunidad innata, adaptativa, los tipos celulares. Tenemos que tener en cuenta los tipos de hipersensibilidades tipo 1, 2, 3 y 4. Y después algunas otras enfermedades importantes como el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia, por ejemplo, que son importantes de tenermos en cuenta. Y ahora nosotros vamos a hablar sobre la hipersensibilidad tipo 4, recordando que tenemos el libro base como el Robin y Cotran. Como yo siempre hago, yo hago el resumen para quedar fácil el pensamiento, para ahorrarnos tiempo y tenemos una secuencia de pensamiento lógico y no demasiado, no prolijo, pero rápido. Entonces empecemos. Primeramente, ¿qué sería la hipersensibilidad tipo 4? La hipersensibilidad tipo 4 es la inflamación causada por citoquinas producida por los linfocitos T CD4 y además causada por la apoptosis celular provocada por los linfocitos T CD8. Entonces ahí, por esto que esta hipersensibilidad tiene el nombre de mediada por células, porque está involucrada los linfocitos CD4 y los linfocitos CD8. Los linfocitos CD4 serían los linfocitos helpers, los reguladores, los que procuran mantener la homeostasis inmunitaria. Y los CD8 serían los citotóxicos, los que provocan lisis celular inmediata, los que matan y listo. La hipersensibilidad tipo 4 se inicia por los linfocitos T especialmente sensibilizados que ponen en marcha la inflamación por las citoquinas y por la apoptosis. Entonces, en el caso del uso de los linfocitos CD4, tenemos el mecanismo de las citoquinas y en los linfocitos CD8 tenemos el uso de la apoptosis. Es un mecanismo importante de defensa frente a patógenos intracelulares, micobacterias, hongos, parásitos, vírus y en caso de rechazo de trasplantes y inmunidad frente a tumores. Esto es importante, inmunidade frente a tumores, ou seja, são células muito importantes que nos protege contra células cancerígenas. Los linfocitos T, especialmente sensibilizados, ponen en marcha la hipersensibilidad celular retardada, los linfocitos CD4. Este está involucrado en la hipersensibilidad retardada. Una vez que hay que pasar por todo un proceso de estimulación de leucocitos por citoquinas y mediante citotoxicidad directa de los linfocitos CD8, causando la apoptosis, especialmente en casos de virus. Cuando yo hablo de hipersensibilidad retardada, yo ya estuve hablando un poquito sobre esto, pero
Vamos dejar claro novamente, es que algo retardado es algo que lleva un poco más de tiempo. Cuando yo hablo en un linfocito, es un linfocito T, es un linfocito que necesita ser activado para trabajar. Entonces, hay que haber una cascada de activación para que él sea efector. Entonces, hay que haber varios estímulos celulares, sea por células dendríticas, por macrófagos, por linfocitos B, por citoquinas, por interleuquinas, para que él haga su trabajo, para que haga la inflamación y la lesión tisular. Entonces, cuando yo hablo en lesión retardada, yo estoy hablando en esto, en un proceso para que este linfocito T CD4 sea efector, ¿entienden? Por eso lleva un poco de tiempo. Por lo tanto, es característico que en la hipersensibilidad tipo 4, la hipersensibilidad retardada esté presente y también la apoptosis en el caso de la célula del linfocito TCD8, ¿ok? Retardada, linfocito TCD4, apoptosis, linfocito TCD8, ¿entiende? El CD8 sería el uno que es perezoso, que necesita todo un proceso para que él pueda trabajar. Este es el CD4, ¿no? El perezoso, que necesita todo un proceso para trabajar. Y el CD8 es aquel que es más inmediato, que lisa la célula, que promueve la apoptosis de la célula. Estos mecanismos pueden causar algunos tipos de enfermedades como dermatitis de contacto, enfermedades como diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 es una diabetes autoinmune de naturaleza genética donde los autoantígenos ellos atacan las células beta del páncreas. Entonces, esto es un tipo de hipersensibilidad de tipo 4 en la diabetes tipo 1, que existe una dependencia continua de la insulina. También tenemos la artritis reumatoide, la esclerosis múltipla, la enfermedad inflamatoria intestinal, la psoriasis, la sensibilidad de contacto. Assim que percebemos neste contexto que a hipersensibilidade tipo 4 é caracterizada por dois tipos de reações principais: hipersensibilidade retardada, linfocito TCD4, e por citotoxicidade. Quando eu falo em citotoxicidade, estou falando em apoptosis. Apoptosis é lisis celular, muerte celular. Muerte celular. Às vezes não necessariamente lise celular, pero promover señales, transducir señales adentro de la célula que promueva la muerte celular y además también la lise celular. Son mecanismos que producen la citotoxicidad de la célula. Entonces vamos a hablar de estas dos características, de esta característica de la hipersensibilidad retardada y de la citotoxicidad. La hipersensibilidad retardada, como yo dije, ela está involucrada citoquinas produzidas por los linfocitos que inducen una inflamación crónica y destructiva. El prototipo de esta inflamación es la hipersensibilidad retardada, como yo ya dije, que es una reacción tisular a antígenos administrados a sujetos inmunizados. Estes sujetos normalmente ya tuvo contacto con antígeno anteriormente, ¿vale? Es el patrón de respuesta frente, por ejemplo, a Mycobacterium tuberculosis, a hongos, a parásitos, a protozoarios, así como de la sensibilidad cutánea por contacto, ¿no? A la psoriasis, la dermatitis de contacto, ¿no? Y el rechazo a los injertos en el trasplante de órganos.
En esta reacción, importante detalle acá. En esta reacción, un antígeno administrado en la piel de un individuo previamente inmunizado genera como resultado una reacción cutánea detectable dentro de las 24 a 48 horas. De ahí el término retardado en contraste con la hipersensibilidad inmediata. Esto estoy hablando como, por ejemplo, cuando hay reacciones con la tuberculina, personas que tienen injetado en su piel la proteína de la tuberculina, que sería de la tuberculosis. Los principales personajes en estas reacciones son los macrófagos activados, los neutrófilos, los helpers 1, los helpers 17 activados. Por lo tanto, la hipersensibilidad tipo 4 tiene como característica, como ya dije, ser retardada y tener la apoptosis. Por esto de su nombre, ser denominado mediada por célula, que demanda um processo que leva certo tempo para ocorrer. A hipersensibilidade tipo 4 se caracteriza desta forma, este retardamento e necessário para este processo de ativação de los linfocitos, tanto CD4 quanto los CD8. Ustedes vão memorizar esto, não? Não vão se olvidar. E para que todo este processo de ativação ocorra, há as citoquinas. Las citoquinas, ¿cuáles son las citoquinas involucradas en esto? Tenemos las interleuquinas 1, la interleuquina 2, la interleuquina 12, 6, 23 y el interferón gamma. El interferón gamma es muy importante y también el interferón gamma es uno de los más importantes. Aí, agora vem também uma pergunta importante. O que passa quando estas células são ativadas? Tras a exposição repetida a um antígeno, as células T secretam citoquinas, principalmente a interferon gamma, la de la hipersensibilidad de tipo retardada. Los macrófagos ativados por la interferon gamma aumentam sua capacidade para fagocitar e matar microorganismos de forma notável. Expressa mais moléculas de MHC classe 2 em la superfície, o que facilita uma maior apresentação de antígenos, secretam fatores de necrose tumoral, interleuquina 1 e quimioquinas, que promovem a inflamação e produzem a interleuquina 12, amplificando assim a resposta de los linfocitos T helper 1. Por lo tanto, os macrófagos ativados servem para eliminar o antígeno ofensivo e se faça a depuração de los macrófagos mediante los linfocitos T, a ativação de la inflamação se mantém. Ou seja, se os macrófagos falham, a inflamação continua e se produz uma inflamação continuada e uma lesão tisular. Percebimos aí as citoquinas orquestrando todas estas células para que puedan trabalhar, entende? Por exemplo, como eu havia dicho solo um pouquito, vou falar um pouquito com mais detalhes sobre a reação à la tuberculina. La reacción a la tuberculina es un ejemplo clásico de esta reacción, donde hay una inyección intracutánea del componente del bacilo tuberculoso en persona previamente sensibilizada, provocando enrojecimiento y enduración en la piel donde fue inyectado la proteína de la tuberculina. Esto comienza entre 8 y 12 horas y tiene un pico hasta las 72 horas y cede despacio. La reacción a la tuberculina tiene una morfología característica. ¿Qué pasa? Hay una acumulación de mononucleares en venas pequeñas y vénulas.
Há uma hipertrofia venular e há uma hiperplasia endotelial. Agora eu vou ler uma coisa importante. Com certos antígenos persistentes e não degradáveis, como os bacilos tuberculosos, que colonizam os pulmões ou os tejidos, o infiltrado está dominado por macrófagos durante um período de 2 a 3 semanas. Com uma ativação sostenida, os macrófagos a menudo experimentam uma transformação morfológica em células epitelioides, grandes células, similares a epitélio com abundante citoplasma, uma agregação microscópica de células epitelioides, por lo general, rodeada por um coxar de linfocitos que se denomina granuloma. Este es el famoso granuloma. El granuloma son macrófagos epitelioides grandes, multinucleares, con coronas de linfocitos. Estos son los granulomas. Este es el patrón de inflamación llamado inflamación granulomatosa. Pode passar com uma micobactéria que não se degrada, que é resistente por corpo estranho, por vários tipos. É um tipo de reação a nosso corpo por el sistema imunológico muito característico e a hipersensibilidade retardada tipo 4 es característica la formación de la inflamación granulomatosa, o sea, macrófagos epitelioides grandes. ¿Por qué epitelioides? Porque quedan grandes y ellos quedan multinucleados con muchos núcleos y com coronas rodeados de linfocitos. Às vezes pode ter necrosis en el centro. E esto se chama granuloma. Chicos, aprendan esto. Dale, aprendan esto. Los profes piden esto. La inflamação granulomatosa é característica de la hipersensibilidade tipo 4. E este mesmo mecanismo é responsável pela maioria das reações a medicamentos, entre as reações imunológicas mais comuns de los seres humanos. Em estas reações, o fármaco, a menudo uma substância química reativa, altera as proteínas próprias de nosso corpo, incluídas as moléculas de MHC, e os neoantígenos são reconhecidos como estranhos por las células T, lo que conduce a la produção de citoquinas e la inflamação. Ou seja, ingerimos el fármaco, produce alto antígenos e isto provoca uma inflamação que daña nossos tejidos. El resumen seria isto. E normalmente a expressão de esto é erupções cutâneas em la piel. A expressão de esto é em nossa piel. Agora, a segunda característica seria a citotoxicidade mediada por células CD8. E neste tipo de reação mediada por las células CD8, há uma destruição de las células dianas que espécie. Passou uma moto muito alto. Volvemos? Bueno. E neste tipo de reação mediada por células T, os linfocitos TCD8 destruem as células diana que expressam antígenos como em la diabetes tipo 1. Las células de los linfocitos TCD8 sensibilizadas destruem células infectadas por los antígenos, principalmente em infecções víricas e em células tumorales. Chicos, I love los CD8.
Porque ellos atacan los virus, ellos atacan las células tumorales. El sistema inmune es muy hermoso. Bueno, es hermoso todo, ¿no? Pero los CD8, ellos están ahí como que no necesitan nadie para activarlo o necesitan lo mínimo. Y ellos hacen su trabajo y matan y eliminan lo malo. Por lo tanto, los linfocitos CD8 son entonces las células efectoras importantes en la hipersensibilidad tipo 4 al generar la apoptosis, la muerte celular inmediata en la hipersensibilidad tipo 4, ¿no? Además, los CD8 juegan un papel importante y complicado en el rechazo de los injertos en los trasplantes de órganos porque ellos lisan las células debido a los antígenos en la superficie de los órganos trasplantados, que son reconocidos por los receptores MHC clase 1. Los linfocitos CD8 actúan por dos mecanismos principales de lesión que incluyen la apoptosis. Ellos trabajan de dos formas principales, a través de perforinas y granzimas y a través de los receptores Fas ligando Fas. La apoptosis, muerte celular, dependiente de perforinas y granzinas, que son gránulos preformados de tipo lisosómicos, aumentan la permeabilidad de la membrana, causando edema y activa caspasas. Estas caspasas são enzimas apoptóticas. Ou seja, as perforinas e as granzinas são proteasas que clivam e ativam as caspasas, lo que inducem a apoptose de las células dianas. Pensamos en esto. Tenemos los CD8, los citotóxicos. Ellos tienen gránulos lisosómicos, las perforinas y las granzimas. Essas granzimas, que ellas são? São proteasas apoptóticas que perforam as células dianas, que matam as células dianas. Ok. Outro tipo seria por muerte celular, dependente del receptor Fas e Fas ligando. Uma coisa interessante é que este receptor está por aí. O receptor Fas ligando sempre está presente em los linfocitos CD8 e outras células. E as células nucleadas de nosso corpo apresentam o receptor Fas. E quando a célula está infectada, estes dois receptores se unem e ativam as cascadas de apoptose. E a célula infectada muere. Faz ligando e Fas se unem, uno em la célula nucleada, uno em el linfocito. O linfocito está com el Fas ligando, a célula nucleada está com el Fas. Ellos se unen y mueren. Es esto. El receptor Fas ligando sempre está presente em los CD8 e outras células. E el Fas está presente em nossas células nucleadas. Ellos se unem quando percebe que nossas células está infectada e isto promueve a apoptosis. É lindo, não? Existe como uma señalização, um reconhecimento, uma transdução de señal que diz: há algo errado, equivocado aí. Há que matar esta célula. E mata, não? Bueno, chicos, estamos terminando y vamos a recordar nuevamente, tenemos que tener en memoria los tipos de enfermedades de la hipersensibilidad tipo 4. Tenemos que recordar al menos una o dos que sean características, ¿vale? Tenemos la
las enfermedades autoinmunes como dermatitis de contacto, la psoriasis, dermatitis de contacto, psoriasis. Bueno, ya asociamos, tenemos dos en la parte cutánea. Diabetes tipo 1, que seria de origem genético. Podemos pensar nesta, de origem genético, diabetes tipo 1. Temos artritis reumatoides. Chicos, no arterites, artritis. Eu tenho problema com esta palavra. É artritis, no arterites. Artritis, artritis reumatoides. E esclerose múltiple. Também enfermedades inflamatórias intestinal e sensibilidade por contato. Então, recordemos de estas enfermedades. Então, em resumen, a hipersensibilidade tipo 4 é uma inflamação mediada por citoquinas e que promove também a apoptosis. As citoquinas estão involucradas na hipersensibilidade retardada e a apoptosis em la citotoxicidade de los CD8, não? Então, temos a hipersensibilidade retardada de los linfocitos TCD4 e a citotoxicidade de los linfocitos CD8. E as enfermidades que temos que memorizar um pouquinho, dos, capaz que 2 ou 3, estaria bueno nos recordar. Agradeço a atenção, a paciência de me ouvir e bueno, repassamos quando temos paciência de estudar. É gusto estar com vocês. Eu me gusta hacer esto porque aprendo demasiado e estou acá desfrutando também. Grande beso e grande abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus bendiga. Dale.